tratado de responder a eso. Luego, en la clase anterior, tratamos de responder algunos de los pasajes más difíciles que aparentemente contradicen la doctrina de la redención particular. En esta hora vamos a considerar un tema que es sumamente importante y que en la teología reformada le han llamado la libre oferta del Evangelio. La libre oferta del Evangelio. Si ustedes no están familiarizados con ese término o esa frase, es importante que la vayan asociando, porque la libre oferta del Evangelio hace pocos años atrás, estoy hablando hace 50 años atrás, se convirtió en una gran controversia dentro de las iglesias reformadas en Norteamérica por causa de que algunas iglesias de la línea reformada presbiteriana americana escogieron caer en una especie de hipercalvinismo en la cual ellos comenzaron a decir que Dios realmente no nos estaba mandando a predicar el Evangelio al mundo, sino que la gente que estaba en el mundo y que Dios no había hecho provisión de salvación para ellos, no debían escuchar el Evangelio, porque escucharlo era, en primer lugar, escuchar algo que los iba a condenar más, y en segundo lugar, no podíamos ser sinceros en predicar el Evangelio a alguien que sabíamos que nos iba a salvar. Ahora, eso tiene mucha lógica humana. Si tú sabes que no todos fueron escogidos y que Cristo no murió por todos y que no todos van a ser salvos, esta es la pregunta. ¿Y entonces cómo predico el Evangelio? ¿Qué le digo a la gente si lo que nos enseñaron a predicar es, oh, vengo a decirte algo, Cristo murió por ti? Espérate un momento. Si estamos hablando teológicamente, tienes que tener cuidado. La pregunta es la siguiente: si afirmamos que la redención es particular, ¿puedes decir que Cristo murió por él? No. Tú puedes decir que Cristo murió por ti si tú crees. Pero quiero decirles algo. A pesar de que sea una complicación, esto no es en ningún sentido, ni creer lo que nosotros creemos, en ningún sentido golpea o defrauda lo que tiene que ver con la Gran Comisión. Y este punto se hizo una controversia tan grande que las iglesias reformadas, presbiterianas de esa línea, se partieron por la mitad y unas escogieron el hipercalvinismo diciendo, nosotros no vamos a predicar el Evangelio porque eso no es lo que Dios nos mandó a hacer. Y otros dijeron, el no predicar el Evangelio es contradecir lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que nosotros creemos. Pero la pregunta es, ¿cómo reconciliamos la idea de que Cristo no murió por todos y el hecho de tener que ir a predicarles? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo les presentamos el Evangelio? ¿Puedo presentarles el Evangelio de una manera sincera? ¿O voy como aquel perverso que va a un cuarto donde hay un niño que se quebró su espalda y le promete una bicicleta si él se para de su cama? Ese no es un ofrecimiento genuino. Es más, su ofrecimiento es una perversidad. ¿Sí o no? Es lo mismo que pasa con el Evangelio. Esa es la pregunta de fondo en esta clase que tenemos que tratar ahora. La libre oferta del Evangelio. Este autor lo ha escrito de una manera muy útil lo que él puso en esta clase. Así que les voy a pedir que escuchen con atención. Voy comentando algunas cosas, pero vamos a ir siguiendo lo que él puso aquí en su apunte. Oferta del Evangelio. La confesión afirma la doctrina de la redención particular y también confirma la libre oferta del Evangelio a todos los hombres. Si cualquier persona dice que creer en la redención particular quiere decir que si tú crees en la redención particular, tú niegas el hecho de que se puede ir por el mundo a predicar el Evangelio, estás equivocado si tú dices eso. Se efectuó a finales del siglo XVI en respuesta a un profesor llamado Jacobo Arminio y lo que vino a ser después llamado como el arminianismo. Este cuerpo de teólogos fue el primero en poner la doctrina de manera sistemática, que muchas personas han llamado en la historia los 5 puntos del calvinismo, y en realidad fue una respuesta a los 5 puntos que Jacobo Arminio enseñaba y que sus estudiantes llevaron y presentaron. En este concilio de Dort, que pusieron estos puntos de una manera sistemática, dijeron esto en su confesión doctrinal. Escuchen esto. El concilio de Dort fue donde se establecieron
de manera sistemática los 5 puntos del calvinismo que se conoce como hoy. Es decir, si ustedes quieren preguntar qué es verdaderamente el calvinismo en la salvación, ese es el documento que hay que leer. Fíjense lo que ese documento dice con respecto a la libre oferta. Es la promesa del Evangelio que cualquiera que cree en el Evangelio no perecerá, sino que tendrá vida eterna, la cual promete junto con el mandamiento de arrepentirse en fe, ofrecida libremente y sin distinción, debe ser declarada en público a todos los hombres y a todas las personas. Así que en este concilio de Dort se confirmó la libre oferta del Evangelio. La confesión de Westminster que hicieron los puritanos en el capítulo 7, en el párrafo 2, dice que Dios ofrece a los pecadores vida libremente en Cristo, pidiéndoles que tengan fe en Él para ser salvos. También en escritos y sermones de John Owen, Jonathan Edwards, John Bunyan, George Whitefield, Charles Spurgeon y otros, cada uno de estos hombres defendía fuertemente la redención particular, pero también afirmaban la libre oferta del Evangelio. Pero más importante y más relevante que eso todavía es que la Biblia enseña que Cristo mandó a que su Evangelio sea predicado a todos libremente. ¿Qué es lo que se entiende por libre oferta del Evangelio? ¿Cómo podríamos definir esa expresión libre oferta del Evangelio? La libre oferta del Evangelio es la compasiva y autoritativa oferta de salvación en la cual Dios manda y llama libre e indiscriminadamente al hombre perdido a que venga a Él en arrepentimiento y fe, porque Él sinceramente desea y se deleita en su salvación, para que cualquiera que voluntariamente desee recibir a Cristo en sus términos y reglas pueda obtenerlo. Fíjense qué concepto precioso, y esto es de lo que vamos a hablar en esta clase. Todo este concepto lo vamos a describir, pero fíjense, ¿qué es la libre oferta del Evangelio? Antes de poder definirla, vamos a decir esto: creer en la redención particular, creer que Cristo murió solo por algunos hombres y no por todos, creer en ese punto doctrinal tan importante que hemos estado enseñando, no niega en ningún sentido la libre oferta del Evangelio. No tienes que escoger entre, bueno, yo soy de los que va a predicar el Evangelio al mundo y yo soy de los que cree que Cristo murió solo por unos pocos. No tienes que elegir entre lo uno y lo otro. Las dos cosas están en la Escritura y las dos cosas no se contraponen, sino que se afirman. Ahora, ¿cómo podríamos describir esta frase, libre oferta del Evangelio? Escucha todos los detalles que tiene. Es la compasiva y autoritativa oferta de salvación. ¿Por qué usa la palabra compasiva? ¿Quién podría decirme por qué compasiva oferta? Muy bien, pero no piensen en nosotros, piensen en el que la está ofreciendo. Si alguien siente compasión, estamos hablando de que él tiene un sentimiento genuino hacia quien se lo está ofreciendo, ¿sí o no? ¿Saben qué es lo que muchas personas hacen al negar esta doctrina? Creen que Dios realmente no ama al mundo y no siente compasión por ellos. Ellos dicen, Dios no ama a nadie que no sea de su pueblo. A todos los hombres los odia. Y ahora escuchen una cosa, la Biblia dice que Dios odia a los hombres en su pecado. Y eso es una verdad, pero es igual de verdad que Dios ha mostrado compasión. ¿No dice acaso la Biblia, amen a sus enemigos así como vuestro Padre Celestial? Escucha, ¿qué es lo que hace el Padre Celestial? Él no está negando que los hombres sean sus enemigos. La diferencia es cómo Él responde ante esos enemigos. Le sigue dando la lluvia temprana y tardía, le sigue dando el sol, le sigue alimentando, lo sigue cuidando. ¿Por qué? Porque Él tiene un amor compasivo por sus enemigos. Él tiene un genuino deseo compasivo por la salvación de los hombres. Ezequiel dice, yo no quiero la muerte del impío. Es Dios quien está hablando. Es Dios quien está ofreciendo genuinamente. Si tan solo se arrepintieran. El miércoles pasado tuvimos nuestro culto de oración. Estamos leyendo Isaías, Jeremías y Lamentaciones durante todo el año.
Y empezamos en Isaías capítulo 1 y el Señor dice, ¿qué necesitas? Si tan solo quisieras arrepentirte, si tan solo, hagamos esto, pongámonos a cuentas. El Dios soberano está mostrando su compasión por estos hombres. Y porque tiene una compasión genuina, verdadera, Él envía a su pueblo a predicar el evangelio al mundo. La gran comisión es una muestra de la compasión de Dios por el hombre. Así que la libre oferta del evangelio es la compasiva y autoritativa oferta de salvación. Fíjense, en la cual Dios manda y llama a todos los hombres perdidos a que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Porque Él sinceramente desea y se deleita en su salvación. Para que cualquiera que voluntariamente desee recibir a Cristo en sus términos y reglas pueda obtenerlo. Esta definición subraya 3 puntos importantes en relación con la libre oferta. En primer lugar está la esencia de la libre oferta. ¿Y cuál es esa esencia? Es la compasiva y autoritativa oferta de salvación en la cual Dios manda y llama libre e indiscriminadamente al hombre perdido a que venga a Él en arrepentimiento y fe. Esa es la esencia. En segundo lugar, también se habla del motivo. ¿Por qué Dios manda a que se haga este ofrecimiento y esta invitación a todos los hombres? Número 2, porque Él sinceramente desea y se deleita en su salvación. Número 3, encontramos la consecuencia y el resultado. Para que cualquiera que voluntariamente desee recibir a Cristo en sus términos, es decir, en los términos de Dios y en sus reglas, pueda obtenerlo. Así que la esencia, ¿cuál es? Dios ha mandado que se predique el evangelio a todos los hombres y que se les predique verdaderamente, que si se arrepienten, creen, pueden tener vida eterna. Pero en segundo lugar, el motivo de por qué los envía, porque Él tiene compasión y porque genuinamente se deleita en que ellos sean salvos. Número 3, la consecuencia y el resultado. Si creen a esa libre oferta, ¿qué puede pasar con esos hombres? Pueden ser salvos. No es un ofrecimiento mentiroso. No es un ofrecimiento que va a decir cosas que sabes que te van a decir que no. Como alguien que va y ofrece algo sabiendo que es un no, pero lo ofrece de una manera hipócrita. Oh, me hubiera encantado que quisieras recibirlo. Qué pena que no puedes. Dios no es así. Su ofrecimiento es verdadero, es compasivo. Por eso, con limpia conciencia, entendiendo esta doctrina, uno puede ir por el mundo diciéndole a las personas, si tan solo te arrepientes y miras a Cristo, Él ofrece darte el perdón de tus pecados. Ven a Cristo hoy, cree en Él, genuinamente Él puede perdonarte. Todo aquel que cree en la doctrina de la redención particular puede predicar y enseñar de esta manera el evangelio. Vamos entonces a hablar de estos 3 puntos rápidamente en esta clase. Les pido que prendan todas las antenitas y que se pongan atentos. Ya mismo llega el almuerzo, pero esto es bien importante. ¿Está bien? En primer lugar, hablemos de la esencia de la libre oferta. Enseña la Biblia que Dios, de manera compasiva y autoritativa, manda y llama libre e indiscriminadamente al hombre perdido para que venga a Él en arrepentimiento y fe. La respuesta es claro que sí. Y se pueden citar texto tras texto apoyando esta idea. Vamos a mirar solamente algunos de ellos. Isaías 55, 1 y también el versículo 7. ¿Quién lo lee? Isaías 55, versículo 1 y también el versículo 7. ¿Quién lo lee, mis hermanos?
Amén. Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. ¿Quién lo lee? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pregunta, ¿quiénes pueden ir a Cristo? ¿Quiénes pueden? Todos, todo aquel que esté cansado y trabajado. Juan 7:37, ¿qué dice? Juan 7:37. Si alguno tiene sed, ¿quién puede ir? El que tenga sed. Hechos 17:30. ¿Estamos ahí? ¿Quién lo lee? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A quién manda Dios que se arrepienta? A todos los hombres. Apocalipsis 22:17. Uh-huh. Y el espíritu de la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Quién puede tomar gratuitamente el árbol de la vida? El que desea. El que tenga sed puede tomar. Ahora, veamos la parte de nuestra definición con respecto al motivo de la libre oferta. Ya hemos visto la esencia. Ahora, veamos el motivo. ¿Es cierto que Dios hace esto porque Él sinceramente desea y se deleita en la salvación de los hombres? Esta es la parte que normalmente les da problema a las personas. ¿Es Dios totalmente sincero en su oferta de salvación, incluso a hombres que no son elegidos, aquellos por quienes Cristo no murió? La respuesta de la Biblia es que sí, aunque pueda ser muy misterioso para que nuestras mentes finitas lo entiendan, aunque nos sea difícil reconciliar esto con la doctrina de la redención particular, la Biblia enseña que en la oferta del Evangelio a todos, Dios es sincero y que Él verdaderamente desea que todos los que oigan el Evangelio se arrepientan y crean. Miren este precioso texto de Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Es un texto muy conocido, muy importante. Ezequiel 33, 11. Vamos a leerlo. Ezequiel 33, 11. ¿Qué dice? Fíjense algunas cosas importantes de ese texto. Dios, siempre lo que Dios dice es importante. Pero cuando Dios jura por su nombre, eso determina una importancia superior, ¿sí o no? ¿Cómo empieza ese versículo? ¿Cómo dice? Vivo yo. Es decir, que me muera si lo que digo no es cierto. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta, ¿sí o no? Es imposible que Dios mienta. Por lo tanto,
no solamente que si Dios lo dijera sin juramento es verdad, cuánto más si está jurando por su propia existencia que yo deje de existir si lo que estoy diciendo no es verdad. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta de su camino. José, quería decir algo hace un momento. La predicación del Evangelio no solamente implica fe, creyendo de que Dios puede obrar en el pecador, sino también implica fe en que lo que estoy haciendo es por lo que Dios hace, tener compasión hacia Él. Precisamente. Fíjate que siempre los mandatos tienen que ver con hacer lo que Dios hace. Y cuando tú no predicas el Evangelio, tú estás yéndote exactamente en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Él es compasivo con sus enemigos. Él no quiere la muerte del impío. Y Él te ha mandado a ti y a mí a proclamar esa verdad al mundo entero. Entonces, es un tema que no es ni siquiera solo un asunto de, bueno, ya sé que Dios lo manda. No, espera. Esta es su esencia. Dios es compasivo. Y la forma en la que Él muestra su compasión es diciéndole al mundo, yo no quiero que te mueras. Es verdad que Dios aborrece el pecado y al pecador. Pero es tan falso y limitado un mensaje que diga que Dios es solo eso. Cuando con tanta vehemencia Dios dice, vivo yo, lo juro por mí mismo, que no quiero la muerte del impío. Tiene que ver con Dios, tiene que ver con su naturaleza. ¿Cómo armonizo en este pasaje yo precisamente si el corazón, la esencia de Dios, que no desea la muerte del impío, cómo lo armonizo con el don de la salvación que mismo otorga? Eso es precisamente que, como leíamos hace un momento, ese es el misterio. Es un misterio porque, por un lado, Dios puede hacer lo que Él quiere, ¿sí o no? Y si Él quiere la salvación de todos, ¿Él pudo haberlo salvado o no? Claro que sí. Al mismo tiempo, Dios quiere la salvación de los impíos. Y al mismo tiempo Él escogió no a todos, sino a un grupo de impíos para salvarlos. ¿Cómo eso se reconcilia? No es nuestra tarea resolverlo. Las dos cosas son verdad. ¿Me hago entender? El gran problema es que uno a veces quiere escoger en su razonamiento y siempre tenemos que usar nuestra razón, pero hay momentos donde el misterio envuelve ciertas cosas que nuestra razón no es importante, no importa si no lo entiendo. ¿Cómo puede ser? No sé, pero así es. Dios ha escogido, y eso es lo que claramente la Biblia enseña, Dios ha escogido, y no a todos los hombres, a un pueblo como la arena del mar que nadie puede contar, pero no son todos los hombres. Y al mismo tiempo Dios tiene compasión por el mundo, un mundo que Él no escogió, un mundo al que Él decidió no darle salvación, pero tiene compasión. ¿Dónde se conecta eso? En la fe. Lo creemos porque Dios lo enseña y nos revela su carácter. Y no tenemos que tratar de reconciliarlo humanamente, porque ¿cuál es el problema con reconciliarlo humanamente? No como nosotros lo estamos tratando de hacer, sino como la gente que utiliza su razón por encima de la Escritura lo hace. Entonces, esto es una contradicción, entonces Dios no existe, Dios no tiene sentido. O por otro lado, no, entonces Dios no pudo haber escogido a nadie porque Él quiere que todos se salven. O por otro lado, no, Dios no quiere al mundo y lo que está diciendo ahí no es sincero. Lo que Dios hace es simplemente amar a su pueblo. Todas esas posiciones escogieron un lado. Y Dios no nos manda a escoger, nos manda a creer. ¿Qué importancia debe tener estas palabras para que Él jure por su nombre que lo que está diciendo es verdad? Y al mismo tiempo haber escogido un pueblo y no a todo el mundo. ¿Me hago entender? Primero.
en Cristo. Esa es en Cristo se besaron. Me encanta esa expresión. La justicia y su misericordia también. Son misterios. Ujú. Ujú. Sí, es muy interesante cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, que cada vez que Jesús proclama cosas en el tiempo de su juicio, es buscando arrepentimiento. ¿A qué viniste, amigo? ¿Cómo le dice eso? Él sabía lo que venía. ¿Por qué se lo dice? Quizás para que él se avergonzara, se arrepintiera. Su compasión está, no hay una parte donde nosotros no la veamos. Su compasión es real y está jurando por su nombre que es así. No tenemos que reconciliarlo, tenemos que creerlo y tenemos que proclamarlo. Voy a leer lo que dice Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El Señor diciendo, ¿cómo quisiera que ustedes tuvieran ese corazón para que les vaya bien? 5:29. ¿Suena eso como un Dios que no es sincero? ¿Está jugando Dios alguna clase de juego cínico? No. Véanlo en la persona de Jesús llorando sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise unirte como una gallina une y trae sobre sí a sus polluelos? Y tú no quisiste. Es el Señor hablando en misericordia. A lo largo de la Biblia, Dios es presentado como un Dios misericordioso ante los pecadores, sinceramente deseando que ellos se arrepientan. La tercera parte de nuestra definición, lo que nuestra definición dice acerca de las consecuencias o el resultado de la libre oferta. Es cierto que Dios manda y le pide a los pecadores libremente y sin discriminación que vengan a Él en arrepentimiento y fe para que sinceramente, porque Él sinceramente desea y se deleita en su salvación, para que cualquiera que voluntariamente desee recibir a Cristo en sus términos y reglas pueda obtenerlo. Enseña la Biblia que cualquiera que desee creer en Cristo puede tenerlo. Nuevamente la respuesta es sí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que cuando venga la pregunta, ¿cómo podemos dar una libre oferta del Evangelio para que reciban a Cristo y sean salvos? Si Cristo no murió por cada hombre, debemos saber que la respuesta no es negar la libre oferta del Evangelio. La doctrina de la expiación particular, entendida correctamente, fuertemente confirma y afirma, y la Biblia enseña claramente que Dios manda y llama libre e indiscriminadamente al hombre perdido a que venga a Él en arrepentimiento y fe, porque Él sinceramente desea y se deleita en su salvación, para que cualquiera que voluntariamente desee recibir a Cristo en sus términos y reglas pueda obtenerlo. Así que la dificultad no ha de ser solucionada tratando de negar la libre oferta del Evangelio. Tampoco podemos solucionar la dificultad negando la doctrina de la expiación particular.
ya que ambas son enseñadas claramente en la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estas dos verdades? Dios ha escogido solo un pueblo y por otro lado nos manda a predicarle a todo el mundo algo que no es para todos. ¿Cómo se reconcilia esa idea? Bueno, si alguien preguntara cómo se puede predicar y evangelizar creyendo que Cristo no murió por todos los hombres, para responder a esta pregunta tenemos 3 proposiciones. Número 1, debemos reconocer que predicar el evangelio y ofrecerle a Cristo a los pecadores no es lo mismo que decirles que Cristo murió por ellos. Vuelvo a repetirlo, debemos reconocer que predicar el evangelio y ofrecerle a los pecadores a Cristo no es lo mismo que decirles, Cristo murió por ti. Hoy en día existe mucha confusión porque muchos tienen la noción de que predicar el evangelio es decirle a una persona, hey, Cristo murió por ti. Pero no es eso lo que quiere decir predicar el evangelio. En ningún sitio en la Biblia el evangelio es proclamado diciéndole a los pecadores inconversos que Cristo murió por ellos. A lo largo de todo el Nuevo Testamento nunca encontraremos que los apóstoles proclamaran el evangelio de esa manera. Ahora, ¿predicaron los apóstoles sobre la muerte de Cristo? Claro que sí. Predicaron la muerte, resurrección y exaltación de Cristo. Y en base a la muerte de Cristo por los pecadores y su posición exaltada como Rey y Señor, y en la base de que Él es el único en el cual los hombres pueden ser salvos, ellos llamaban a los hombres a arrepentirse y a confiar en Él, con la promesa de que si lo hacían, serían aceptados. Pero nunca le dicen a los pecadores que Cristo murió por ellos en particular. Si predicaban que Cristo murió por pecadores, predicaban que Cristo murió por pecadores, pero nunca predicaban que Cristo había muerto por alguien en particular, como diciendo, Cristo murió por ti. No, Cristo murió en la cruz por los pecadores, pero no es lo mismo eso que decir, Cristo murió por ti en la cruz. La Biblia no llama a los hombres a creer que Cristo murió por ellos para poder ser salvos. El creer que Cristo murió por mí no es fe salvadora. La Biblia proclama que Cristo murió por pecadores y causa que los hombres se arrepientan y confían en Cristo, les salve. Y les dice que si ponen su confianza en Él, pueden asegurarse de que la expiación de Cristo es suficiente para limpiarlo de sus pecados. Como escribiera J.I. Packer en su libro Evangelismo y la soberanía de Dios. La realidad es que el Nuevo Testamento nunca llama a ningún hombre a arrepentirse bajo el argumento de que Cristo murió particularmente y específicamente por él. La base en la que el Nuevo Testamento invita a los pecadores a poner su fe en Cristo es que simplemente ellos le necesitan y que Él se ofrece a ellos y que aquellos que le reciben se les promete que recibirán todos los beneficios de su muerte, que su muerte ha asegurado a su pueblo. Lo que es universal y todo comprensivo en el Nuevo Testamento es la invitación a tener fe y la promesa de salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es creer que Cristo murió por el pecado de todo el mundo y por consiguiente por los pecados tuyos, ni tampoco es pensar que Cristo murió por el pecado de algunos y quizás no murió por los tuyos. Ninguna de estas cosas es el Evangelio, sino que el Evangelio es cree en el Señor Jesucristo, que murió por pecadores y ahora se ofrece a ti como tu Salvador. Este es el mensaje que debemos llevar al mundo. La predicación evangelística no es para el evangelista decirle a los pecadores no creyentes de que ellos deben creer que Cristo murió por ellos. Porque eso es algo que ningún evangelista ni su audiencia pueden saber infaliblemente. Lo que él sí puede decirles es que la expiación de Cristo es gloriosamente suficiente para borrar todos los pecados de cualquier pecador que viene a él en arrepentimiento y fe. Que Dios ha prometido que cada persona que viene a limpiarse en la preciosa sangre y que tiene una gran necesidad y un deber inmediato es de que ellos deben venir en arrepentimiento y fe al Salvador que ha prometido recibir a todo aquel sin excepción.
El llamado del evangelista, llamando a los hombres a que vengan a Cristo, no está basado en el conocimiento de la muerte de Cristo por ellos. Tampoco está basado en el conocimiento de que Dios los ha elegido. El evangelista no sabe quiénes son esos por los que Cristo murió, pero él sí sabe de que Dios ha llamado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que vengan a Él. De la misma manera, a un hombre no se le llama que venga a Cristo porque él sabe de que Cristo ha muerto por él, sino que se le llama a venir a Cristo porque Dios le manda e invita a hacerlo. Y ahí la salvación en ningún otro más que en Cristo Jesús. Toda la garantía que un hombre necesita para mantener la libre oferta del Evangelio a toda criatura es el mandamiento y la promesa de Dios. Toda garantía que un pecador necesita para venir a Dios en Cristo Jesús es el mismo divino mandamiento y promesa. También nosotros podríamos agregar que la libre oferta del Evangelio a todos los hombres descansa no solamente en el mandamiento y la promesa de Dios, sino en el hecho de la suficiencia de la expiación a limpiar a cualquiera y a todos aquellos que confían en Él. Los hombres son exhortados a venir sin esperar más y sin miedo a una expiación que es suficiente para que todos aquellos que vengan sean limpiados. No es que vamos a explicar la redención particular a cada persona que le prediquemos, sino que podemos usar todo el lenguaje que las Escrituras usan para predicar el Evangelio. No debemos ser más técnicos o cuidadosos de lo que la Biblia es. ¿Qué les pareció eso? ¿Glorioso o no? La forma de predicar el Evangelio no es decirle a las personas, Cristo murió por ti. ¿Crees que Cristo murió por ti? Porque eso no es lo que la Biblia manda a preguntar. La Biblia manda a tener fe, a recibir el regalo que Dios está dando en Cristo Jesús. Y todo aquel que cree y todo aquel que se arrepiente tiene vida eterna por un ofrecimiento que viene de parte de Dios. Entonces fíjense, no se trata de entonces no puedo predicar. No, sí puedes hacerlo, pero debes hacerlo en los términos y la forma que la Biblia lo hace. Qué interesante es analizar las predicaciones evangelísticas de Pedro para poder ver qué es lo que él hacía para llamar a la gente que se arrepienta. ¿Cuántos levantaron la mano? ¿O pasaron al frente en su llamamiento? Sería bueno analizar y de esa manera decir, yo tengo permiso para predicar de la forma en que la Biblia lo manda. Y ellos predicaron usando la Biblia, no era un mensajito de 5 minutos, no era una cosa repartida así muy fácilmente, era la enseñanza verdadera de Cristo, mostrar la gloria de Cristo a través de la Escritura, llamando a los hombres a que se arrepientan. Es muy importante que nosotros entendamos esto, hermanos. A veces uno siente culpabilidad porque dice, es que en nuestra iglesia no tenemos un plan evangelístico explosivo de poder ir a la calle y yo veo a la iglesia del frente que está saliendo con folletos y está repartiendo y está, hermanos, el hacer actividades o estar haciendo cosas no significa que estemos haciendo el plan que Dios nos mandó a hacer. Tengo que también decir que lastimosamente mucho del celo evangelístico en las iglesias que profesamos doctrina reformada es como que estuviera dormido. Y eso no puede ser así. Lo que inflama nuestro corazón para predicar el Evangelio es que nosotros entendemos cosas de Dios que otros todavía no lo entienden. Sin embargo, eso no significa cumplir con la metodología que el mundo dice o que el mundo evangélico establece. Predicar el Evangelio es mucho más que repartir un folleto. Y en nuestra iglesia tenemos folletos. Y tenemos folletos que tienen 5 puntos o 3 puntos o 4 puntos donde se presenta la palabra de Dios hablando al pecador de qué necesita. Lo que estoy hablando es entender qué significa cumplir esta libre oferta del Evangelio. Y esto tiene muchísimas implicaciones prácticas.
Ujú. dice Dios manda a todo hombre en todo lugar y tú eres un hombre y estás en un lugar a que te arrepientas, entonces va siendo de una verdad absoluta a algo más específico hasta que la persona tiene que tomar una decisión en el sentido de responder afirmativo o negativamente a este llamado que Dios está haciendo directamente a su vida. Entonces, esas dos cosas me parece a mí que, porque alguna vez hablábamos con José cuando te predicábamos y qué difícil puede sonar en los oídos de las personas, inclusive dentro de la congregación, el decir Cristo no murió por todos. Mm. O sea, ¿y cómo concilias esa verdad con la predicación? Creo que el Señor nos ha ido enseñando a poco, partir de verdades absolutas, generalmente a un punto más particular, cuando la persona ya ve que eso tiene que ver con ella. A veces la falta de estudio de este tema del Evangelio hace que seamos muy pragmáticos en qué es lo que funciona, cómo deberíamos hacerlo, cómo lo hacen todos, qué resulta. Pero realmente la Biblia es tan específica, aún el método. El método de predicar el Evangelio es hacer discípulos. Y eso implica ir por el mundo y predicar sobre arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y luego hacer de ellos discípulos. Y luego, cuando ellos han dado fruto evidente de su conversión, ser bautizados, ser añadidos y luego ser parte de una iglesia local donde pueden ser enseñados a guardar todas las cosas que ellos tienen que tener. Eso significa que la forma explosiva que el mundo evangélico utiliza, no solamente que en nuestra observación es una observación que no funciona en la práctica porque es simplemente un mensaje superficial, es que contradice lo que Dios dice con respecto a la metodología. Es más fácil buscar un resultado inmediato que sentarte con una persona el tiempo que sea necesario, tal cual lo hizo el Señor. Y les empezó a enseñar, mostrando las escrituras desde el Antiguo, pasando por los Salmos, todo lo que hablaba de mí, todas ellas dan testimonio de mí. Lo mismo el etíope, ¿entiendes lo que lees? No, déjame explicarte. Y se sienta a hablarle precisamente de un pasaje que puede ser no tan fácil de entender cuando tú no tienes una mente iluminada por el Señor. Y está explicando la palabra, explicando la palabra. Ese tiene que ser el método y el método que tenemos que abogar. Un evangelio que tiene que ver con sentarte intencionalmente con personas, predicarle el evangelio de manera intencional. Los hombres hacia sus mujeres, los padres hacia los hijos, las personas hacia sus amigos, hacia sus padres, hacia toda la gente que está alrededor. Y entonces uno dice, no, es que yo no tengo eso de, yo vengo de una escuela donde la gente se paraba en los buses, en los trenes, en los andenes, y era el uno más Superman que el otro. Y uno dice, wow, yo le prediqué y 300 vinieron a Cristo. Y uno decía, yo le prediqué a 5 y 3 se fueron. Y entonces uno comienza a sentir como que se tratara de un tema donde quién tiene más poder para hacerlo y más convencimiento. Y, ese está duro, déjamelo que yo lo convenzo. Como que fuera un asunto intelectual, humano, superficial. Esto tiene que ver con un proceso genuino, verdadero de la obra de Dios en la vida de alguien. Y esto no tiene un resultado inmediato, tiene un resultado profundo a través de los años, paso tras paso, sentarte con ellos, buscar la Biblia, enseñar, hacer un discípulo de esa persona, hasta que tú veas que el viento sopla y las hojitas comienzan a moverse. Y tú dices, ese conoció a Cristo. Hay personas que uno no sabe qué pasa, está sentado y al siguiente día, después de muchos meses, tú lo vuelves a ver como todos los días y de pronto ese hombre es diferente. ¿Y saben qué es lo más humillante? Nunca voy a poder decir, lo hice yo. Nunca voy a poder decir, ese discípulo mío. Uno le enseña. Y simplemente Dios hace algo que ningún hombre puede hacer. Pero lo va a hacer a partir de la palabra que nosotros vamos sembrando en el corazón de ellos. Así que el método también está regulado por la palabra. Y ese método tiene que ser enseñar la palabra y hacer discípulos de esa gente, enseñándoles lo que el Señor ha dicho en su palabra, llamándolos a un arrepentimiento verdadero, genuino, a venir en fe y en obediencia al Señor. Así que cualquier cosa que vaya en contra de eso contradice la verdad escritural. Miren, en segundo lugar, debemos entender que la libre oferta del Evangelio a todos es el medio que Dios utiliza para traer a sus elegidos a sí mismo. Pensemos esto. ¿Qué tal si el Evangelio no se ofreciera libremente a todos los hombres,
sino que proclamara que Cristo solo se ofrece a los elegidos por quien murió. En ese caso, uno tendría que saber que uno es quien es de los elegidos antes de que puedan creer. Pero Dios no nos ha dicho eso en ningún lugar, quiénes son los elegidos. La única manera de que un hombre pueda saber si es uno de los elegidos es viniendo a Cristo, y por eso Cristo es libremente ofertado a todos los hombres a través de la libre oferta del Evangelio, a todos los hombres. Dios llama efectivamente a los elegidos para que vengan a Él por medio del poder del Espíritu Santo a través de la predicación. ¿Y cómo creerán? ¿Quiénes van a creer? Los que van a creer, pastor. Muy bien. ¿Y quiénes son los que van a creer? Los escogidos. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Oye, cierto que Cristo dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y Pablo dijo que él había predicado y que entonces si ustedes en verdad han oído a Cristo, pero si Cristo nunca les habló a ellos, no te equivoques. Cuando yo te prediqué y tú creíste, la voz que oíste fue la de Cristo. Por eso el concepto tan importante de la predicación, porque así es como Dios cumple su plan en la tierra, salvando a su pueblo, a través de la locura de la predicación. Número 3. Debemos entender que en lo que a Dios se refiere, hay misterios que nuestras mentes finitas no pueden entender. Hay misterios y debemos creer y abrazar lo que las Escrituras nos dicen, aunque no podamos entender completamente cómo sucede. ¿Enseña la Biblia que Dios es sincero en su oferta al dar a Cristo a todos los hombres? Sí. ¿Enseña la Biblia la doctrina de la elección incondicional y de la redención particular? Sí. Entonces debemos abrazar estas dos verdades. No tratar de encontrar un punto intermedio, sino abrazar estas dos verdades. Debemos evitar dos posiciones que no son bíblicas. Los arminianos, este punto de vista se va a un extremo y elimina lo que es la doctrina de la expiación particular. Y también los hipercalvinistas, este punto de vista va hacia el otro extremo y ellos rechazan la libre oferta del Evangelio. Pero nunca debemos permitir que la lógica humana esté por encima de la palabra de Dios. Si vamos a ser bíblicos, debemos creer en la tensión que existe. Siempre que leo la palabra tensión, me acuerdo de mi amigo Will. La tensión que existe entre estas verdades. Debemos entender y aceptar que hay ciertas cosas sobre Dios que van más allá de nosotros. Para Dios y en su mente no hay contradicción, pero en nuestras mentes finitas, al tratar de comprender la gloria de este Dios infinito, hay misterios que van más allá de nuestra capacidad mental para armonizar completamente en nuestras mentes. La Biblia está llena de misterios, porque el Dios a quien servimos es un Dios grande y en muchas maneras incomprensible. Nuestro deber es creer lo que la Biblia nos enseña y no solo abrazarlo, sino también proclamarlo. Y cuando nos atravesemos con misterios que no podemos comprender totalmente, no debemos salirnos del contexto bíblico, sino seguir lo que las Escrituras enseñan. Y esto es uno de los misterios que tenemos que cuidar y proteger, que por un lado Dios es sincero cuando ofrece la salvación a todos los hombres, y por otro lado Dios no envió a su Hijo para redimir a todos los hombres. ¿Cómo lo entiendo? No sé, no puedo. Pero estas dos cosas son proclamadas por la palabra. Y nuestra responsabilidad es creerlo, sostenerlo y proclamarlo. Amén. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta al finalizar esta clase. Solamente quizá decir que antes el profesor anterior se iba contestando con el pregunta que fue de Felipe Pachones, que habla acerca de que el hermano débil se pierde. No se dio contestación a ella. Suspenso. Le damos un suspenso. ¿Qué fue? Alguien preguntó otra cosa y nos perdimos. Es que estábamos en los dos puntos. Lo más fue que hicimos en el primer punto. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ese perderá es el que causa el conflicto. Perderá significa perderá su salvación, caerá de la gracia, será quitado de la gloria de Dios.
porque claramente dice por quien Cristo murió. ¿Cómo podríamos entender eso? Una enemistad, la pérdida de una relación, de la cercanía, porque fíjense que el contexto es este. Voy a leer el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Es tropiezo. Está hablando de un contexto de iglesia. Y está hablando no de perdición eterna, sino de hacerlo tropezar, de hacerlo caer, de hacer algo que para el hermano no sea conveniente. Eso es la palabra perder. No necesariamente significa lo que significa en otros contextos. Pero en este contexto claramente dice al hermano. Se ve que es un creyente. Por quien Cristo murió. Aquí ya no dice Señor y compró. Aquí dice Cristo murió. Está hablando literalmente de la doctrina de la redención que Cristo trae. Así que este perder del hermano está conectado con hacerlo caer. Una de las cosas que motivó las primeras, digamos, charlas revolucionarias de Lutero en contra de la Iglesia Católica era un asunto de conciencia, ¿verdad? O sea, cuando él iba a la palabra, él decía, no puedo ir contra mi conciencia, porque creo que obviamente Dios utilizó la palabra de Dios para poder iluminarle y alumbrar la conciencia para lo que estaba escrito en contraste con lo que pasaba en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque hay un sentido, creo yo, y pues aquí sería bueno corregir si estoy equivocado, hay un sentido en que atentar contra la conciencia de un hermano o atentar contra la conciencia de la iglesia misma, ¿verdad? Representa en cierto sentido una perdición, no en el sentido de que esta persona caiga de su estado de salvación y toda la cuestión, sino que representa un conflicto tal que esta persona se cuestione cosas que han venido para ella previamente a ser súper claras. Entonces, creo que ese es el matiz con el que perdición se trata en ese sentido, porque la conciencia misma da testimonio de que las cosas que Dios ha dicho son verdad a través de sus palabras, pero cuando una persona pues pone una piedra de tropiezo, pues atentar contra la conciencia del hermano luego que ha creído, creo que también es un delito, creo que es algo que no Es un pecado, es un pecado. Sí, entonces creo que por ahí podría venir, no sé si estoy bien, si estoy interpretando bien. Sí, es la misma idea, ser de tropiezo. Cualquiera que cause daño a los que son más débiles está cometiendo un pecado en contra de Cristo. Eso es lo que dice claramente el texto. Entonces, es un tropiezo, es dañar su sensibilidad, es dañar ciertas cosas que uno tiene que cuidar, ayudar, fortalecer a nivel de conciencia. Porque de eso habla el pasaje, ese es el contexto. Pero tiene que ver con ser de tropiezo, que se pierde en el sentido de hacerle daño, destruirlo, causarle tropiezo, dolencias a su conciencia. Enriquito, ¿cómo la ve ahí? Usted es un hombre serio. Usted bien ahí. Mi hermano, sobre la última clase que vimos sobre la libre oferta, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entiende entonces cuál es el concepto reformado de la expresión la libre oferta del Evangelio? ¿Quién me puede decir qué significa la libre oferta del Evangelio? Es el ofrecimiento compasivo y autoritativo de parte de Dios en la cual Él manda a los hombres a que se arrepientan porque Él tiene compasión por ellos y se deleita en su salvación. De que si alguien se arrepiente y cree, Él genuinamente y verdaderamente le otorga el perdón de sus pecados. Esa es la libre oferta del Evangelio. ¿Qué es lo que trata de reconciliar la libre oferta del Evangelio?
que Dios siente compasión y su ofrecimiento es real, aunque Dios haya escogido un pueblo y ese pueblo es el que va a salvar. Es la idea de tener que hacer todo lo que tú puedas para que ellos puedan salvarse. Fíjate que en ese texto, me parece que era Spurgeon predicando sobre ese texto, pero él hace un comentario tocando un pasaje en el cual él dice, él utiliza como conexión el pasaje que dice que el reino de los cielos le pertenece a los valientes, me parece que es la expresión o la traducción. Y él usa, y alguna vez lo leí en conexión con cuando se pone la buena semilla del buen sembrador y cae en el terreno que solamente es pedregal y la semilla no se entierra. Dice, y viene Satanás y arrebata la palabra. Y él conectaba eso diciendo, nadie de los que quiere creer se va a perder. ¿Entienden lo que te quiero decir? Es una contradicción. Uno dice, pero ¿cómo? Si nadie quiere creer. Sí, pero cuando alguien quiere creer, hablando humanamente, él va a perseverar, va a buscar, se va a sentar, va a venir a la iglesia, va a querer escuchar. Dios está obrando en su vida, él no quiere, Dios está haciendo algo. Pero su responsabilidad humana es perseverar, luchar, esforzarse, porque él quiere entrar. ¿Y te acuerdas cuando dice que ancho es el camino y estrecho el que te lleva a la vida? Y muchos son los que pierden por el ancho. Asegúrate que estés en el estrecho. Eso es lo que él dice en el pasaje en el Evangelio de Lucas. Es lo mismo, es la responsabilidad humana dentro de un concepto que es completamente divino. ¿Cuál es tu parte como predicador? Fórzalos a entrar. ¿Y cuál es tu parte como pecador? Trata de meterte. Esa es la parte humana. Sabemos que para forzarlos a entrar, tú no puedes hacer algo que solo Dios puede hacer. Pero tu responsabilidad es como que humanamente estás tratando de hacer todo para llevarlos ahí. Un padre está predicando constantemente, forzadamente a sus hijos, porque quiere forzarlos a entrar. Aunque sea por ruego y súplica e insistencia, Señor, sálvalos como sea. Esa es la responsabilidad humana. Esa es la responsabilidad y la obediencia correcta. Y un inconverso que quiere ser salvo, se cola en el banquete. Busca la manera de meterse. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ese es el concepto de la responsabilidad humana. No es que esto viole en ningún sentido que la salvación es una obra de Dios, pero hay una responsabilidad humana que tenemos que llevarla. Pastor, aquí se viene a la mente quizás un versículo donde se cita la escritura que dice como que si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínate eso. Eso es 2 Corintios capítulo 4. Fíjate, la actitud de Dios. Y una vez escuché la explicación de ese texto muy preciosa de como que fuera el Señor lo que manda y lo que ruega es que el pueblo se arrepienta y se reconcilie. ¿Por qué? Y entonces una vez alguien explicaba, es como que un pueblito se levanta en armas contra un imperio. Y los del pueblito agarran palos y flechas y dicen, vamos a pelear porque aquí nos matamos. Y el rey del imperio los mira y dice, por favor, manden a esa gente y manda a sus embajadores, arrepientan. No hagan eso. No hagan eso. Saca la banderita blanca porque cuando venga te voy a destruir. Entonces, nuestro trabajo, fíjate en primer lugar el trabajo de Dios o la actitud de Dios, compasiva. Ellos no les dice que se reconcilien porque va a pelear contra ellos y quizás pueda perder la batalla. No. Eso ni siquiera se puede llamar una batalla. Él los va a destruir. A pesar de eso, les pide que se arrepientan. No quiero hacerlo. Es la misma actitud de Dios. Ahora, imagínate tú y yo en nuestro rol como embajadores. Rueguen. Hace unos días, tuve el privilegio de estar con mi familia en Washington, D.C. y me pegué una escapada para ir a ver el Museo de la Biblia. Eso era como estar en Disney World para mí. Y en una parte del Museo de la Biblia había cómo la Biblia había ejercido autoridad o la influencia de la Biblia alrededor del mundo. Y entonces hablaban de América y la llegada de los predicadores. Y entre ellos apareció un video increíble. Uno entraba y había una pantalla así como 3 paredes y el video funcionaba en medio de las 3 paredes. Muy lindo. Y entonces era la historia de Whitefield.
Entonces decían, ¿qué era lo que la gente veía? Literalmente decían ahí que la gente se acercaba a ver, porque ese hombre literalmente parecía que se moría cuando predicaba. La gente que estaba adelante era salpicada de lágrimas, sudor, saliva, de la fuerza con la que él predicaba para que esa gente entendiera lo que Dios estaba diciendo. Los llamaba al arrepentimiento, los confrontaba, les suplicaba. Spurgeon decía que nadie se vaya al infierno sin que al llegar allá se den cuenta que estaban nuestras manos marcadas, tratando de hacer que no se fueran. Y entonces uno ve esos hombres no eran gente que simplemente tuvieron un rato de fama. Ellos estaban convencidos de lo que hacían. Y estaban convencidos porque conocían quién era Dios, sabían que era lo que Dios lo había mandado a hacer. Pero también porque ellos entendían la doctrina de la redención particular. Todos ellos la defendían. Y fueron los predicadores más grandes que el mundo ha tenido. Entonces no es una negación. Nuestra doctrina no interfiere con una predicación apasionada del Evangelio. Respecto a la redención particular, para mí, o sea, para mí en mi experiencia particular, desde mi experiencia ha sido más bien esto en vez de desanimarme, o sea, el no saber quién va a responder afirmativamente, el no saber quién va a ser escogido por Dios, cuáles son los escogidos por Dios. En vez de desanimarme, lo que hace es más bien todo lo contrario, es causar más expectativa, es ir con ese afán de ver, con ese afán de darme cuenta, de como quien dice, en algún momento lo dije, es como que uno a veces tiene esa labor como de partero espontáneo, así en ese momento, porque uno puede mirar quién nace de nuevo y puede ver a una persona tal vez llorar de confusión de su espíritu, y eso es una cosa que siempre, como digo, en vez de desanimarme, siempre me ha motivado a hacerlo. Y creo que verlo así es en serio verlo en la fe. Es decir, Señor, voy a predicar, no sé cuáles son las personas que tú estás llamando ya, quizás estar en el momento en que ellos ya vayan a responder, quizás sea simplemente de quien va a sembrar para que otro luego venga a cosechar, pero lo que yo no voy a decir es que es que me quiero perder de esa expectativa que tú causas en mí para ver tu voz en medio de las gentes. O sea, creo que, como digo, lejos de desanimarnos, esto debería más bien causar expectativa, ¿no? Sí, por supuesto. Y aún más que una expectativa humana, porque a veces uno no lo ve. Y la verdad es que uno no alcanza a mirar las cosas que uno hace. Uno siembra. Hace unos meses atrás me enteré que uno de los hermanos que ahora es parte de nuestra iglesia, él comenzó a ir a la iglesia de Patricia Pilar cuando yo me fui de Patricia Pilar. Nunca vi. Yo cuando después volví a Patricia Pilar lo veía congregándose ahí. Pero un día me contaron, pastor, antes que usted se vaya, siempre iban los domingos a predicar al subcentro de salud de Patricia Pilar. Y se paraban y predicaban. Y algunas veces fui y ustedes me dieron chocolatito. Damos chocolate con pan y predicamos. Y dice, fue así como conocimos al Señor. Imagínate, ni siquiera me acuerdo haberlos visto. Y uno ve la obra que Dios hace que no es nuestra, uno no ve fruto necesariamente ni pronto, ni cerca, ni en el momento, ni a veces ni siquiera ves cuando el momento de nacer. Pero una cosa sí sabes, no puede fracasar. Y eso es lo que nos causa certeza, porque esta es la obra que Dios ha prometido que va a hacer. Y todos los misioneros que salieron de diferentes lugares del mundo a predicar a países donde nunca se había predicado, salieron convencidos de que Dios tenía ovejas en esos lugares, y aunque no las vieran, ellos iban a hacer todo por tratar de llevarles el evangelio. Entonces, la historia de los misioneros es difícil. Algunos tuvieron 10, 20 años sin ver una sola conversión. Algunos murieron sin ver ninguna. Sin embargo, hoy hay iglesias, asociaciones de iglesias, seminarios, escuelas. Es simplemente creer que lo que Dios dice es verdad. Y entonces tú ves esta ciudad o ves cualquier ciudad y tú ves a la gente pensando en la mundanalidad, la gente pensando en lo material, la gente no está interesada en las cosas del Señor,
la gente viene a la iglesia y pastor, usted predica muy fuerte. Una vez alguien se fue a la iglesia diciéndome, es que yo vengo de un contexto muy difícil, usted predica muy duro. Humanamente te mueve el corazón diciendo, ¿será que tengo que bajar un poquito la marcha? ¿Tengo que ser un poquito más? Y de pronto te acuerdas, no. Si hay gente sentada ahí escuchando la palabra, tú no la trajiste. Y si hay gente sentada ahí es porque Dios es fiel a su palabra. Y eso es lo que motiva semana tras semana. Señor, así sea 1, 2, 5, los que sean. Los que sean. Esta es la obra que tú me diste para hacer y la voy a hacer hasta el último día. Entonces eso nos trae convicción, nos trae firmeza. A veces Dios nos da la gracia de ver. La gran mayoría de veces no lo podemos ver después de muchos años. Pero es lo que ha motivado el corazón de la gente de Dios a hacer la obra sin detenerse hasta el final. Dios lo ha prometido. ¿Cómo actuar al momento de poner la palabra y que la palabra sea rechazada? Puede ser por un familiar. ¿Cómo volver, o sea, es prudente volver a predicar aunque la palabra sea rechazada? Hay personas que viven por ahí y a veces yo he aceptado a veces a personas, pero como que entonces. Esto es clave. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la expectativa que nosotros debemos tener cuando las personas escuchan la palabra? O sea, ¿qué debes esperar? Cuando tú llevas la Biblia y dices, le voy a predicar a ese que está sentado allá, y te sientes un inconverso, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Si tú tienes la expectativa correcta, bíblica, tú sabes que él no quiere escuchar lo que tú le vas a decir. Tú sabes que él te va a rechazar. Tú sabes que él no te va a decir, oh, qué buenas estas palabras. Si realmente estás predicando la verdad, él se va a sentir ofendido, molesto, va a sentir que eres legalista, que tú eres un fanático, que eso no es lo de él, que sigue con lo tuyo, pero no te metes en mi vida. Eso es lo normal. Cuando uno entiende eso, cuando tú entiendes que los que están ahí y los que te rechazan están muertos en su delito y pecado, son ciegos, siguen la corriente de este mundo, son esclavos de su pecado y de Satanás, no pueden ir a Cristo y te rechazan, eso significa están haciendo lo que naturalmente van a hacer. Si tú vas con esa expectativa, tu corazón se protege, porque tú sabes que el rechazo es la respuesta. ¿Sabes qué es lo increíble de eso? Que dentro de las muchas predicaciones hay algunos que lo reciben. Y entonces eso no es lo normal. Ese es el milagro de Dios. Y cuando tú tienes la expectativa correcta, en vez de sentir molestia, desánimo por los que te rechazan, sientes compasión por ellos. Entiendo que no puedas ver, pero yo voy a seguir aquí. Yo voy a seguir predicándote hasta que puedas ver. Eso inflama tu corazón de misericordia. Entiende su condición. Su problema no es contigo. Su problema es que están muertos. Su problema es que aborrecen a Dios y por ende a todo su pueblo. Pero tú tienes que sentir compasión por ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día que ellos respiren. Y que te rechacen una vez, 20 veces, 50 veces, es lo normal. Es lo que hay que esperar. No fuimos llamados a ser amigos del mundo, ni que el mundo nos reciba. Somos sus enemigos. Pero sentimos compasión por ellos. ¿Me hago entender? Si cambias la visión, entonces uno se anima. Y lo vuelve a intentar. Aunque duela, lo vuelvas a intentar. Porque eres un embajador. En la predicación del Evangelio, ¿hasta qué punto uno debe, digamos, de controlar sus emociones? Porque en lo particular me ha tocado de que
Hay que pedírselo al Señor, porque si algo es verdad y uno lo cree, inevitablemente eso te afecta. Uno se está predicando y uno es tentado a ponerse a llorar por lo que está diciendo, porque es verdad y uno lo cree. Lo que uno tiene que controlar es que el corazón es perverso. Y a veces me he puesto a llorar cantando un himno y la siguiente canción es una canción de amor y también me pongo a llorar. Entonces el problema no es el amor a Dios. El problema es mi corazón. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y uno puede, en su afán de pensar que ama más a Dios por ser emocional, cometer muchos errores al momento de predicar. Siendo un pastor, siendo un predicador, siendo un evangelista con las personas que están a tu lado. Uno tiene que tener la postura de un embajador que ruega con pasión, con verdad, pero al mismo tiempo no manipula. Y ese equilibrio solamente el Señor lo puede dar. Y hay que pedir que el Señor nos dé ese orden para no confiar en lo que tú dices. Lloré y entonces esa persona quiere venir a Cristo, pero no sé si al final fue simplemente un momento emocional. Y entonces tratar de evitarlo en todo lo posible y que tus lágrimas tengan que ver con tu relación con el Señor. A veces va a ser inevitable. Solo pide que el Señor controle eso para que nunca sea un tropiezo. He visto mucha gente llorar por el Señor y hacer cosas muy malas. El problema no es que aman a Dios, el problema es que su corazón es perverso. Nuestro corazón. Entonces hay que cuidar eso. Pero es un equilibrio que es misterioso. ¿Cómo puedo no decirle a alguien emocionándome, hablando de la persona más importante? Cuando a ti te gusta algo, inevitablemente los ojos se te llenan de lágrimas cuando tú estás hablando de eso que te emociona. Eso es inevitable. Está sonando la campana aquí. Pero uno tiene que pedirle al Señor que te dé discernimiento en eso. Muy bien, señores. Como que se despertaron con esa campana, ¿no? Está bien. Vamos a orar por los